Estaban en la casa de un miembro de la comisión directiva el 23 a la noche para dejar todo en orden, porque dice que el golpe se olía. Era una noche lluviosa, una noche oscura y horrible. Isauro en la camioneta del gremio, era una camioneta doble cabina, empieza a repartir la gente porque estaba lloviendo. Con Arturo van a dejar la camioneta en una guardería a 20 metros de ATEP. Y bueno, estaban durmiendo en una piecita. Han entrado, eran más de 15, han rodeado ATEP con ambulancias y autos de la policía, le han roto las ventanas, le han largado gases lacrimógenos, ametrallados por todas partes. Isauro tenía 120 balazos y Arturo 70. Fuimos al lugar donde lo habían secuestrado, hablé con el dueño, me contó todo cómo había sido. Él siempre iba ahí a leer el diario y pedía una galleta con leche. Le enseñé una foto para asegurarme de que era él. Y sí, había parado una pick-up roja, una Dodge roja, 6 tipos. Uno se quedó arriba de la pick-up, 3 en la puerta, 2 se sentaron, uno se sentó al frente y le puso el pie entre medio de las piernas de él, y el barman estaba mirando por el vidrio. Entonces cuando se dan cuenta, ellos le dicen, agachate, dice, porque es un guerrillero, dice, y la va a ligar vos también. Entonces ahí lo llevaron, lo tiraron arriba de la pica y lo llevaron. Como a eso de las 4, 5 de la mañana, tocan el timbre en su casa, abren la puerta y se presentan hombres de civil y exigen la presencia de Marina. Sale la hermana y le dice, la hermana exige que se identifiquen. Ellos le dicen que no tenían por qué identificarse. Marina pide permiso para cambiarse y la lleva. Y la hermana le ofrece resistencia al no saber quiénes eran. Entonces la consideran detenida también a la hermana. Dieron varias vueltas, parece ser, por la ciudad, le vendaron los ojos y en un momento dado la separan. Desde entonces, nunca más una noticia, nunca más un dato. Cuando era chico era travieso. Nosotros anduvimos siempre juntos hasta los 18 años, 19 años. Ellos se llevaban muy bien. Si uno necesitaba algo, ahí estaba. Mayormente el Eduardo con el Mario eran inseparables, todos creían que eran mellos. Y ya de chico era un tipo especial, un tipo que ahora que estamos acá, yo me acuerdo cuando íbamos a patear, que cruzábamos todos los baldíos, porque no había casa, no había nada. Y bueno, me parece que estoy acá y estoy peleando, porque peleábamos siempre, éramos más que hermanos, éramos amigos. Venimos de un hogar humilde. Mi padre era empleado ferroviario, en el año 50 tuvo un accidente, quedó imposibilitado. A pesar de que Mario con 11 años y Eduardo con 10 tuvieron que pasar a ser tutores de Miguel, que tenía 6, y yo 4. Así que se habían repartido el rol de padre entre ellos.
Y él iba a estudiar a Córdoba kinesiología. Después tuvimos que dejar porque no podíamos solventarlo. Entonces siguió el profesorado de Historia y Geografía. Él jugó siempre en River. Fue, creo que, uno de los pocos que realmente terminó en River. Era un desastre porque él no se entrenaba. Le gustaba, no tenía tiempo, pero no le gustaba mucho entrenar, era medio vago. Entonces en el entrenamiento él se levantaba, siempre andaba apurado. Tenía que entrar a la escuela, vamos a suponer, a las 7:30. Él se levantaba a las 7:15, le quedaba 20 cuadras de la escuela. Entonces salía corriendo y en 5 o 6 minutos llegaba a la escuela a dar clase. Y ese es el entrenamiento que hacía. Ella era coplera, hasta el último así coplera. Para la Marina la copla era lo más esencial para ella. Te digo, la copla era algo que siempre estaba con ella. Amargura se pasando y hasta la yali bebido. Ay, qué fiero ya había sido, querer y no ser querido. Coplera. Me gustaba cantar mucho. Se recorrió muchos pueblos de la Puna, de la Quebrada, registrando, compartiendo todas estas fiestas populares, ¿no? Y así fue creciendo, estudiado, ha sido maestra varios años. Han tronchado esa vida. Y cuando uno se recuerda da pena. Y máxime sabiendo el entusiasmo que tenía para vivir. Era un gran admirador de la familia, del padre, de las hermanas. Nosotros éramos una familia que, a pesar de que él trabajaba toda la semana, intensamente, a veces no lo podíamos encontrar cuando lo necesitábamos de tanto que trabajaba, pero el domingo, en la medida de sus posibilidades, esta casa era la reunión de toda la familia. Ahí se lo veía al hombre, digamos, al hombre familiar, sobre todo con los sobrinos, muy con los sobrinos. Jugaba, los sacaba a pasear, iba al parque, a todas partes. Entonces realmente parecía que había una fiesta. Y era muy seguido. Ya te digo, siempre que el tiempo le permitía. Vivía intensamente el amor familiar. Lo primero que nos había enseñado es la organización desde la escuela. Ahí tiene que comenzar. A él le gustaba la ingeniería, ¿eh? Le gustaba. Él quería ser ingeniero, ¿no? Pero se encontró con el magisterio y descubrió que también era otra pasión, que él no la conocía, pero que la descubrió ahí. La preocupación principal era la educación pública y la dignidad del magisterio. Por eso él deja de estudiar en la universidad para dedicarse exclusivamente a la educación popular. Isauro se da cuenta, además por su inmensa sensibilidad social, que el lugar de maestro es su lugar. Y entre las conversaciones y mientras manejaba y pegaba con las riendas así en el animal, decía: todo esto se va a mejorar. El maestro no tiene que sufrir tanto como hemos sufrido nosotros, porque si siguen sufriendo como nosotros en el camino, no va a quedar uno. Un lugar bisagra entre lo que existe y lo que debe ser. Allí estaba colocado el maestro. Entonces un grupo de maestros le propone presentar una lista en las próximas elecciones
Para esto, desde el año 65, comienzan a recorrer la provincia para interesarlo a los maestros para que participen en las elecciones. El maestro en aquellas épocas de la juventud nuestra era todo un personaje. Decir ser maestro, ¿no? Era decir el sumo. A partir del 66, que fueron las elecciones, las gana ampliamente y bueno, ahí comienza a abandonar los estudios porque esto requería una dedicación exclusiva. Indudablemente que la tarea era tan ardua, que eran muchos los sinsabores, pero como compensación eran tantos los logros que se obtenía dentro de la tarea que realmente contagiaba el entusiasmo que él ponía. Y yo pienso de que el gallego por lo porfiado. ¿Cómo era? Era un desastre. Yo creo que esa forma de desastre lo llevó a valorar o a comprender la gente. Era uno de los profesores que más queríamos, ¿no es cierto? Profesor de historia, y el que nos permitía un poco jugar con la historia y con lo que se vivía en ese momento. Y en el patio del Gremio del Caucho, me acuerdo, Eduardo daba clases de historia, pero lo veías realmente como en algo lúdico, como jugando con los trabajadores. Nosotros pensamos en ese momento que podíamos cambiar el proceso histórico en términos muy cortos, ¿no es cierto? Y él permanentemente, ¿no es cierto?, nos volvía a la realidad y nos decía, no, muchacho, esto no es así, esto es así, 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 así. Y dando ejemplos concretos, ¿no es cierto?, del desarrollo histórico anterior. Como era para nosotros que éramos adolescentes, era muy buen mozo, estudiábamos porque nos daba un poco de vergüenza, no saber cuándo nos tomaba. Podía haber, ¿no es cierto?, momentos históricos en que se dieran grandes pasos, pero eso tenía que ser el producto de un montón de pequeños pasos y de esos cambios imperceptibles que se iban produciendo en la sociedad. Todas nuestras reuniones semanales de agrupación eran en casas de familias con un asado. No éramos un grupo de amigos simplemente, había concepciones políticas, había deseos de cambiar una sociedad. Fundamentalmente yo rescato una frase de Eduardo donde marcaba distinguir lo secundario de lo principal. Y esto tenía que ver con unir, acercar. Por eso él daba mucha importancia al trabajo sindical, a la militancia sindical. Y eso es un trabajo hormiga, es un trabajo que no ofrece ninguna perspectiva, es decir, inmediata. La perspectiva es muy a largo plazo, pero es la única forma de construir algo. Después de un tiempo me entero que Marina decide presentarse en las próximas elecciones de ADEP. Tenía muchísimas inquietudes, era una excelente maestra, es decir, buscaba 1000 cosas para sus chicos, o sea, con una posición que en esa época era de avanzada y diferente, ¿no? Ganamos las elecciones, nos constituimos en el gremio. Recuerdo que ese día la comisión saliente solamente se encontraba su secretario general y otra persona más que lo acompañaba. En una total soledad, ella dirigió las palabras y cuando se dirigió al secretario saliente, reconoció el trabajo que había hecho y lo alentó para seguir luchando. Fue entonces que se acercó y le dio un abrazo. No se sintió ni triunfadora ni vencedora. Era un gesto más de los tantos que ella tenía. Dirigentes como Isauro, Marina, Eduardo y tantos otros de ese momento concibieron una escuela vinculada esencialmente, orgánicamente, por raíz a lo sindical. Y lo sindical, una célula más de la vida del pueblo,
de los deseos populares. Nosotros prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos, cuya aurora comienza anunciando el mediodía brillante en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Creo que es un momento en los finales de los años 60 y comienzo de los 70, momento sorprendentemente juvenil del movimiento obrero. A pesar de todas las diferencias, lo importante que era es que no había joven que no sintiera un compromiso de participación y de militancia, con distintas opciones, en las cuales lo colectivo era más importante que la opción individual. Entendíamos que había una posibilidad, estos movimientos nos estaban demostrando que había una posibilidad de acción capaz de cambiar las cosas y que existía un consenso militante y activo suficiente para dar vuelta a la historia. En aquel tiempo había mucha gente que sí se ponía en marcha. Y no estamos haciendo apología de la violencia, ¿cierto? Por más que generalmente la violencia de aquellos tiempos, casi sin excepciones, fue la respuesta a la violencia de arriba hacia abajo, que generó la violencia de abajo hacia arriba. Yo recuerdo en el año 72, por ejemplo, año del Mendozazo, que por primera vez en la historia de la provincia de Mendoza fueron reprimidas con gases, con agua, con garrotazos, los maestros. Yo ahí lo conocí a Marcos y a Isauro Arancibia y a los que venían a ser dirigentes con experiencia. Prácticamente Mendozazo tiene origen en la protesta por las tarifas eléctricas, las tarifas de los servicios públicos. Una gran concentración que se hace frente a las casas de gobierno es brutalmente rechazada y al frente de las columnas de la población iban las columnas docentes. En ese canto en las calles, los maestros tocaban una sinfonía particular, que era la sinfonía de tener posibilidades de pensar en el futuro para millones de jóvenes sobre la base de crear una educación popular. Bueno, el Eduardo Requena era un personaje gremial sustantivo en la polémica, un hombre de un vigor intelectual y físico notable, gran orador, apasionado, luchador incansable. Era todo muy compatible con él porque, primero, era un tipo tremendamente humano. Jamás te iba a dejar solo, jamás te iba a abandonar. Y una de las imágenes que a mí me quedó siempre grabado fue cómo Eduardo en las asambleas era escuchado con un silencio absoluto como la palabra máxima de todos los compañeros. Él llegaba a una reunión, una asamblea, y calibraba el momento, esperaba, escuchaba. Si bien quería compartir toda la información, yo creo que observaba mucho y después daba 2 o 3 elementos o reflexiones como para dar un marco conceptual
y generar debates, porque en realidad quería responderle a la gente. Él confiaba mucho en el papel de los dirigentes en cuanto a la formación, para que las bases cuando decidían tuviesen todos los elementos. Y a los compañeros que por ahí tenían posturas distintas, él se encargaba de charlarlos, de reunirse y de trabajar para unificar posturas. Él pensaba que todos podíamos participar, ¿no es cierto?, desde distintas perspectivas ideológicas, que no necesariamente tenía que tener una marca de fábrica o un sello las cosas, pertenecer a tal partido, a tal tendencia o a tal cosa en particular. Él tenía términos de pensamiento mucho más amplios. Él pensaba en sectores sociales, en clases sociales. La lucha grande nuestra se centralizaba en el estatuto y en la estabilidad del docente privado. Bueno, ¿cómo eso lo íbamos a conseguir? ¿Cómo íbamos a conseguirlo sin necesidad de que el gobierno tecleara, diríamos, ante la fuerza nuestra? El hecho de tener una pertenencia de clase o a un sector era lo que le tenía que dar la identidad, ¿no es cierto?, a todo ese proceso democrático, o a toda esa organización gremial que él pensaba que tenían que tener los docentes. Si uno llegaba a altas horas de la noche al gremio, estaba Marina trabajando. Nos impuso un ritmo de trabajo. Era difícil no poder acompañarla, era difícil decirle que no. Ella peleó desde el gremio por los derechos de todos los maestros. Después comenzó a vislumbrar el deseo de unirse con los gremios de la provincia, que forman un frente, que vendría a ser los inicios de un frente de gremios en Jujuy. Tenía un pensamiento de avanzada, progresista, era un pensamiento que partía del pueblo, de las necesidades y las luchas del pueblo y en la defensa total de su pueblo y de su cultura. Llegaban los días de paro o antes de los días de paro, no teníamos la facilidad de los multimedios que existen hoy. Los maestros, los delegados del interior se comunicaban con nosotros a través de radiogramas. Recibíamos radiogramas diciéndonos que era difícil la adhesión del paro, por ejemplo, la Quiaca o Mahuaca, y que la gente necesitaba la presencia de Marina. Llegamos a la Quiaca y una multitud de maestros esperaban en la asamblea. Y yo me acuerdo que le dije, Marina, me parece que va a ser tan difícil la adhesión. Hay un clima de mucha tensión. Dice, no, nada está perdido. Y era increíble. No habían pasado 40 minutos de la asamblea y tenía todas las manos levantadas, adhiriéndose al paro. Era presencia. Estos dirigentes, al mismo tiempo, tenían un respeto tan profundo y tan cabal hasta en la última escuelita de la provincia allí donde dirigían el sindicato. E iban a los actos del 25 de mayo, o del 20 de junio, o del 9 de julio, a veces como Isauro hasta llevando la bandera, porque esa escuela no tenía bandera. Y cuando se levantaba, cuando se izaba la bandera, se estaba izando también el espíritu del sindicato. Que no hemos resuelto el problema de la deserción escolar, que no hemos resuelto el problema del analfabetismo, que no hemos resuelto el problema de los edificios escolares. Pues bien, conocen ustedes que hay niveles que escapan a la gestión. No somos todavía factor de poder. Llegaremos quizás algún día a ser factor de poder integrado con todos los otros sectores del pueblo, o cuando los gobernantes realmente interpreten y cumplan el mandato del pueblo. Por supuesto que siempre le ha gustado la austeridad, la sencillez. Amaba mucho más eso que otra cosa. A mí siempre me impactó su discurso, me impactó la coherencia con la austeridad que vivía, me impactó la valentía y el coraje. Hasta aquí no te hablé de su capacidad. No me interesa hablar de la capacidad de él, me interesa ese profundo renunciamiento. El hecho de no tener nada, de evitar que cualquiera de sus hermanas tuviese la más mínima prebenda del sindicato,
y a veces ni siquiera prebenda. A veces un derecho que les correspondía como maestras, él se oponía a que lo obtuvieran, para que los miles de maestros no creyeran que él estaba condicionando una sesión. En este caso, por ejemplo, un barrio que crea la organización de los maestros. Y su hermana se inscribe como maestra para obtener una casita. Y él le dice que no. Nosotros en el gremio trabajábamos para él desde afuera. Porque nunca quería que nosotros fuéramos a aparecer. Uno se puede preguntar, ¿fue justo o no fue justo? También su hermana tenía derecho a tener una casa. Lo más simpático de todo esto es que su hermana está contenta que él le haya dicho que no. Y lo expresó siempre, como un orgullo. Ahí está, ese es mi hermano. Cómo nos enseñaba en un día de paro, por ejemplo, que han sido muchos y muy duros en Tucumán, que no trabajemos solos, que el maestro solo no podía, que tenía que aprender a arrimar a toda la comunidad que venga a la escuela, a apoyarnos en la comunidad. Y ahí estaba nuestro triunfo. Para mí ATEP fue el modelo de la organización sobre la que me inspiraría después para hacer una serie de cosas en mi tarea gremial. Era un poco el ente rector, la organización que tenía una estructura, un desarrollo, una conciencia y un trabajo que inspiraba a muchos maestros que buscábamos una organización gremial que todavía no existía en el país. El sindicato de Mendoza, de Tucumán, de toda la zona del noroeste, que ya tenían personería gremial, que tenían sede, hablaban de delegados, que hablaban de la palabra sindicato, que estaban dentro de la lucha de la sociedad. Nunca fuimos a una movilización los docentes solos. Todos los dirigentes de los otros gremios estaban a la par nuestra. Fotia, que era un ejemplo de solidaridad con ATEP. Después, de alguna manera, pasó a ser una fuerza dentro de CETERA, a pesar de la pluralidad, con una visión de mayor compromiso con la sociedad que simplemente con la defensa del estatuto docente. Decime, quiero que me digas, le digo, ¿de qué partido sos vos? Porque muchos partidos trataron de atraerlo, ¿me comprendes? A veces te digo que me hablaba por teléfono para decirme prenda la radio a las 11 que va a hablar el general. Entonces él me dice, mira, yo soy peronista, pero de Perón, nada más. De los otros no soy peronista. A estos otros no los quiero. A ninguno. 1973 es el regreso de Perón a Argentina después de 18 años de exilio. Es una inmensa ebullición de las masas juveniles en torno de la liberación nacional y social. Es también una confluencia multitudinaria en Ezeiza. Es también los entrenamientos de los grupos paramilitares preparándose para un genocidio. El magisterio había actuado hasta ese momento un poco como intuitivamente. Es decir, la manifestación sindical casi siempre era la confluencia de todo el conjunto tras un reclamo, pero no existía una continuidad orgánica, no existía la organización nacional.
1973 es la organización entonces de los maestros en torno de un proyecto cuyos cuadros más lúcidos, cuadros sociales, políticos, intelectuales, maestros metidos muy hondamente en la sensibilidad popular, en los caminos de una nueva educación para América Latina. Es Paulo Freire, es Vietnam, es una serie de países que empiezan a liberarse de las cadenas del colonialismo y del neocolonialismo, y es la inauguración para nosotros de la democracia. En ese contexto y en un país políticamente dinamizado, con otras expectativas, casi separado abismalmente de este país que hoy nos toca vivir, comenzó nuestra relación con las organizaciones gremiales nacionales. Porque nosotros sabíamos que dentro de la dimensión nacional, si no teníamos todo el respaldo de los compañeros docentes de otros lugares del país, no íbamos a lograr verdaderamente la unidad. Hubiéramos hecho una de las tantas ficciones como hacíamos con las centrales existentes, que eran centrales de ciertas y determinadas regiones, pero que no abarcaban la totalidad del territorio argentino. Lo importante de esa etapa es que las peores diferencias o lo más antagónico tenía un marco de discusión que vos podías trasladarlo o impulsarlo, recorrer escuelas y hablarlo, y tenía un sentido porque había una necesidad de discusión y de participación en la cual no hacerlo era ser un excluido. Era una gran época de discusión ideológica. Había grandes corrientes, grandes discusiones, y fundamentalmente uno se fijaba, al menos en nosotros, en los líderes sindicales que en esa época aparecían. Hemos llegado a cosas que la docencia tiene que conocerlas hoy. El gobierno disponer un asueto y el sindicato disponer que se trabaje en el asueto y lograr asistencia perfecta. Eso conformó de alguna manera el sustrato ideológico de este sindicalismo, que bueno, es el que después, en una segunda ronda, digamos, confluye con el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes y conforma la CETERA. Fue muy fuerte la participación y el debate de Eduardo Requena en ese momento. Era un gran orador y una persona de mucha formación. Yo considero que para un grupo de compañeros realmente este es el punto cero de partida, porque no hemos participado tal vez como muchos compañeros que les podríamos decir amigablemente que peinan canas en esto. Nosotros no. Y para nosotros este punto de partida es empezar con esa discusión exhaustiva que demuestra realmente la democracia sindical. Eduardo tenía la costumbre de permanecer parado en todos los confederales de la CETERA. Se paraba con su papel, ponía las manos atrás y ahí se pasaba las horas. Y yo era alguien que estaba permanentemente atento a cuando levantaba la mano Requena para poder anotarme nada más, por las dudas que hubiese necesidad de responder alguna idea. Sé que la lucha de aquel momento fue una lucha absolutamente honesta, a pesar de la diversidad de las posiciones. Servía esto a que podíamos convivir y fundamentalmente no rompíamos y avanzábamos en la construcción de la CETERA. Isauro era como un puente entre la vieja conducción de CETERA y lo nuevo, y era el que nos decía, bueno muchachos, es así, pero así no se hace de hoy para mañana. En aquellos momentos uno tenía sus impulsos y a veces hasta lo enfrentaba porque como era un moderador, era un hombre que intentaba llevar a puerto la nave, nos tenía que poner algunos parches de agua fría a los que por temperamento, por voluntad, queríamos las cosas más rápidas, más eficaces. Tenemos el derecho, creemos, y el deber de manifestar que a través de los años se ha logrado concretar parte de la ambición que hemos tenido y hemos dado pasos muy concretos
para poder contar con una organización gremial que realmente permita ser elemento de lucha para conseguir las conquistas a que la docencia tiene derecho y alcanzar los logros para una educación popular en la medida que el pueblo lo necesita. Ya no concebíamos más que pudiera haber una disociación entre el movimiento obrero y nosotros, obreros intelectuales. Surge aquella frase de obreros de la tiza. Creo que los gremios que nuclean específicamente a los docentes, entendiéndose por docente al Estado docente que figura en el estatuto del docente, el que supervisa, el docente, el que dirige, el que imparte, estaríamos en desventaja con los otros gremios. Gremio fraterno, un gremio hermano que ha estado con nosotros en la calle, en la lucha, por los mismos objetivos, la reivindicación de la clase obrera. Es decir, estamos hablando de liberación a través de la educación, estamos hablando de planteos muy fuertes, y además pedíamos que fuera acompañado con todo un pueblo. Esto generó nuevos cuadros, generó una gran euforia del punto de vista de las posibilidades que tiene la organización gremial en la constitución de un nuevo paradigma social, de una nueva sociedad, donde el concepto de justicia social estaba intrínsecamente unido. Era hermoso lo que estabas acariciando, sabías que esto era un proyecto con futuro y por detrás estaba el país. ¿Y sabes qué? Uno de esos pocos momentos en la vida en que vos tenés sensación de que lo que estás haciendo es parte de la historia. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Recuerdo a dos compañeras, una de ellas está en México y la otra no estoy seguro si era una amiga de Marina o era la misma Marina, esto no estoy seguro. Estábamos abrazados los tres, lloraban y yo que no uso traje, esa vez había ido de traje, me estaba mojando todo el traje así, porque lloraban desconsoladamente, llorábamos desconsoladamente. Fueron dos caras muy distintas de ese 11 de septiembre del 73. Por un lado, la constitución de algo que era un acto positivo y por otro lado, la inmensa tristeza de que un gobierno como el de Allende fuera derrocado de esa manera y instaurada una tiranía tan sangrienta que paradójicamente recién ahora empieza a recuperar el equilibrio histórico de los chilenos, ¿no es cierto?, para poner en su lugar a los asesinos de ese tiempo. La CETERA en el 73 se convierte en una expresión sindical que con mucho dinamismo, por ejemplo, comete como diríamos, sería como una especie de herejía de convocar al primer paro, estando como presidente el general Perón. Todos los años 74, 75 fueron de lucha muy intensas contra el proyecto que representaba el lópez-reguismo en el poder.
Del otro lado, ¿qué enfrentábamos? Un ministro como Ivanišević, que era una especie de cruzado de la derecha en la Argentina, es decir, entre todos los claroscuros que tenía el gobierno justicialista de aquella época, una franja importante, la de la educación, se la quedó en sus manos la derecha. Pese a los golpes que recibíamos nosotros ya en esa época, digamos que respondió de manera muy fuerte, muy sólida, hizo que la CETERA, bueno, hasta el 75 llegara en condiciones de movilizar a los docentes y de haber desafiado más de una vez al gobierno justicialista y al propio lópez-reguismo. Pero una cosa no supimos medir. Quizás todo esto debía haber demandado un poco más de tiempo. Estábamos muy apurados. Despertamos y no nos dimos cuenta que estábamos despertando a la fuerza de la reacción. Uno de los que más advertía en esto era Isauro. Y yo, fíjate vos, en el año 75, en Paraná, Entre Ríos, se hace el último congreso de CETERA que dispone un paro. Un paro que tardamos 2 días en esa discusión, y uno de los que se oponía al paro era Isauro. Y él ahí advirtió que lo que iba a venir era mucho peor. Tucumán representaba mucho en la historia institucional y política de la República en esos momentos. Arancibia no era solamente un dirigente gremial docente, también era un dirigente gremial que asistía a todos los congresos gremiales de su provincia y además era muy amigo de Santillán, que era nada menos que el secretario general de la FOTIA. Tanto Atilio como Isauro, siempre en los lugares más insólitos, aparecían papelitos de la AAA, amenazándolos y exigiéndoles que abandonen el país y que renuncien del gremio. Muchos se tienen ya que pensar en irse antes del golpe, ¿no es cierto? Porque todos los ataques de la AAA empezaron mucho antes, es decir, la represión no empezó el 24 de marzo del 76. El más grande Isauro de Arancibia que yo conocí fue en esos momentos donde las balas, donde el brujo López Rega y sus compañías hacían estrago. Isauro tendía el manto de protección a todos nosotros. En unas oficinas que tenía acá la FOTIA en Buenos Aires asesinan a Santillán. Cuando le dan el aviso, la noticia de lo que había ocurrido con Santillán, ellos estábamos los dos en el despacho de la Secretaría General y me dice, el próximo soy yo. Él, lejos de recluirse, él siguió luchando y dando la cara. Le dicen que no vaya al entierro de Atilio Santillán, que muere 2 días antes que él. Y él jamás, él fue y estuvo presente. Dicen que jamás en la vida habían escuchado un discurso más extraordinario que ese, que la despedida que le hizo a Atilio Santillán. Sabíamos que se venía el golpe, indefectiblemente. Isauro había salido la noche anterior para Tucumán, sabiendo lo que iba a pasar. En el 23, como a las 11 de la noche, Arturo me llama y me pide que le diga a Isauro que fuéramos a dormir en su casa, en mi casa, que vayan a dormir. Le digo, bueno, yo lo voy a llamar y le voy a decir. Esa noche del 24 de marzo regresa al sindicato cuando todos le dicen, Isauro, andate porque te van a matar. Y vos sabes que cuando yo lo llamo a Isauro, le digo, ¿por qué no se vienen a dormir para acá? La cosa me parece que está medio fea, vengan a dormir acá. La primera vez en la vida
que Isauro me maltrató. Me dice, estúpida, ¿vos querés que yo haga una matanza en tu casa? Son esas personas que cuando toman decisiones vos ves que las tomaron y que por más que intentes discutirlas, ya la tienen en algún lugar decididas que son las más profundas. Y esta debe haber sido una de ellas, ¿no? Tal vez por eso no se casó. Tal vez por eso no tuvo hijos. Y tal vez por eso vivía en un cuartito en el fondo del sindicato. Era un tipo entero, un tipo que vivió demasiadas cosas ahí adentro de ese sindicato y no podía, porque iba a venir un golpe militar, porque un señor Bussi iba a meterse en la vida de los docentes, él dejarle el campo hecho orégano, ¿no? Creo que por eso vuelve. Me parece que Arturo presentía todo este desenlace. Y bueno, pero no lo abandonó a su hermano, ni aún el temor lo hizo abandonar a su hermano. En medio de la noche hay un apagón. Con ese apagón atacan las fuerzas policiales, parapoliciales y militares dirigidas por Bussi. Mirá, yo caí preso el 24 de marzo. La noche del golpe, yo vengo a recibir a unas maestras y no voy a la escuela, yo dormí en la escuela. Y al otro día estuvieron de la misma manera, a saco, en la escuela. Nosotros estuvimos en el sindicato hasta las 11 de la noche cuando los militares ya estaban llegando al sindicato. Si hubiéramos tardado, qué sé yo, media hora más, a lo mejor no estaríamos ninguno de los que estuvimos ahí en ese momento. Supe, incluso por un familiar mío, que los vio entrar al sindicato y desalojar todo lo que había ahí. Pero en ese momento nosotros estábamos como que a los docentes, un gremio docente peleando por la estabilidad, ¿qué le van a hacer? Cuando se produce el golpe militar, Marina y Mirta Ibáñez son detenidas. Ahí había compañeras detenidas, maestras. Y, por ejemplo, cuentan estas compañeras como Marina a determinada hora cantaba coplas, que se escuchaba a lo largo de todo el pasillo de la cárcel. Coplas decidoras que nos fortalecían y nos llenaba la cárcel de alegría, ¿no? Más allá de estar detrás de las rejas, seguíamos cantando, seguíamos riéndonos. Marina está detenida, creo que aproximadamente como 20 días. La dejan en libertad y cuando se va la gorda se da vuelta, era un pasillo largo, se da vuelta, nos mira y nos dice, compañeras, por los maestros no voy a claudicar. Recuerdo que había gente de otros gremios que le dijeron, Marina, venite a Buenos Aires porque la situación está bastante fea. Ya se sabe que habían desaparecido gremialistas de otras provincias. Y entonces Marina dijo, ¿por qué me voy a ir si yo no estoy haciendo nada malo? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Unos días antes que Marina fuera detenida, yo tuve una larga charla con ella. Y me había manifestado que el peligro y la amenaza eran mayores, que ellas ya no podían garantizarnos nada en el gremio. Y que, pero sí, había algo, dice, hay algo que te tengo que decir. Pase lo que pase y apliquen la fuerza que ellos quieren aplicar, yo en el gremio voy a permanecer. Yo no voy a abandonar la lucha, no lo voy a abandonar a mis maestros. Era visionario, extraordinario. Parece que él presentía que lo iban a matar. Entonces él me dijo así, cuando vos tengas un gran problema, no tenés que llorar, ponerte a llorar. Tenés que tener la mente fría para saber cómo vas a actuar. Muy temprano, como a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, me habla una hermana por teléfono. Me dice, vení porque hay muchos policías. Yo iba a mi trabajo cuando vi rodeada la manzana. Estaba todo rodeado, no nos podíamos acercar. Muchos policías, mucha gente. Y un policía me dijo, sí,
que había muerto Isauro. Y alguien, un periodista, se arrima y nos dice, dicen que a sus hermanos lo han matado anoche. Y te cuento que me criticaron porque dije que yo era la hermana que no lloraba. Pero es que yo en ese momento, cuando me entero que ha muerto, y él me dijo, no tenés que llorar y tener la mente fría para saber cómo vas a actuar, así hemos actuado. Vos sabés todo lo que nosotros hemos tenido que andar, golpeando puertas, llorando, buscando hasta curas para que nos ayuden, para poder ubicarlos. Porque nos decían que estaba aquí, que estaba allá, en todas partes. Hemos deambulado. Hasta que un policía me dice, vaya al juzgado federal. Y ahí una jueza, amiga de Isauro, nos colaboró. El juez se jugó y le ordenó a la policía entregar los cuerpos. Y mira vos, yo qué tonta, qué ignorante yo, ¿no? Voy a la casa de gobierno con mis hermanas y yo quería que Bussi me atienda. Mira cómo me iba a atender Bussi. Para que me diga por qué lo habían... Bueno, yo estaba furiosa. No hemos podido sacar de AT porque habían robado todo. La policía hasta los zapatos les robó. Los zapatos que mis hijos le habían regalado. La dictadura se había robado el par de zapatos del maestro. Yo me acuerdo que en esa época Marina iba frecuentemente a Buenos Aires porque había varias docentes detenidas en Devoto. Entonces llevaba a los familiares, acompañaba a los familiares para que las fueran a ver. Y por los familiares sabíamos que ella siempre estaba afuera, preguntando por nosotros, alentándolo a los viejos. Teníamos un policía que, bueno, fue uno de los máximos asesinos en Jujuy, ¿no? Jair. Y temible, causaba terror a todo el mundo. Y Marina se presentaba a la policía fuera a las 10 de la noche, las 12 de la noche, las 3 de la tarde, se presentaba a reclamar por los maestros detenidos. Muchos le decían que era mucho el riesgo que corría haciendo esto. Ella decía, nunca he estado tan comprometida como ahora. Sé que Eduardo está, apoyando permanentemente a la formación que se había hecho en Córdoba de la mesa de gremios en lucha. Yo creo que Eduardo tenía claro que el golpe se venía inminentemente y podía ser realmente muy feroz. Y Eduardo pasaba mucho tiempo en casa porque, qué sé yo, era también una forma de sustraerse a ciertos momentos de riesgo. El 1 de julio, cuando él se fue, yo todavía le dije, Eduardo, ten cuidado, mira, no, hermanito, no te hagas problema, que todo va a estar bien, dice, si yo caigo preso no ha sido por matar a nadie. Apoyó a muchísima gente a que pudiera escaparse de la dictadura. Y sabía el riesgo que corría, le pedíamos que por favor que dejara todo. Yo estaba dirigiendo en un pueblo cerca del Río Cuarto, General Dehesa, y un día domingo termina el partido y entro a la casa de mi papá y lo veo y me sorprendí. Y le digo, ¿qué haces? ¿Te andan buscando? Sí, dice, pero tenía ganas de venir. Y fuimos a la pieza, estuvimos hablando mucho, que incluso yo ese tiempo tenía un Fiat 600, lo quise vender para que él se fuera, y me dijo que, dice, ¿por qué me voy a ir si no he hecho nada? Le digo, te andan buscando. No he hecho nada, dice, yo me voy a quedar. Estuvo en casa y se fue. Y me dice, quédate tranquila, mamá, voy a volver después. Y al otro día lo llevé a tomar el ómnibus que salía a San Francisco y no sé por qué me pareció que era la última vez que lo iba a ver. Fíjense
cuál es el pensamiento de esta dictadura que era genocidio más neoliberalismo estrechamente unidos. En la presentación de ella misma es una escuelita transformada, una escuela transformada en campo de concentración. Y el primer muerto de la dictadura, en la noche misma del 24 de marzo de 1976, es un maestro. El primer campo de concentración, una escuela, el primer muerto, el primer asesinado, un maestro. Esto es la metáfora de lo que fue esta dictadura. En un determinado momento la gente dijo cerremos el sindicato y hubo otros que dijimos no lo cerremos porque ya estamos jugados, es decir, si lo cerramos somos blanco fijo, es decir, sigamos y bueno, ahí nos respondieron con cesantías. Creo que uno no se iba, uno no se movía porque quería resistir hasta el último, es decir, aquí estoy yo no hice nada malo. Yo lo único que he estado luchando al lado de mi pueblo, he estado con mi gente, he querido una cosa mejor, un país mejor. Yo siempre lo cuento, yo estuve en más de 105 domicilios de compañeros distintos que me ofrecieron el lugar para ir a pasar la noche y repetido eso suma más de 2 años, ¿no? Bueno, todas las noches nos íbamos del mismo lugar, a veces durábamos una semana. 105 compañeros que yo creo que demuestra la calidad y el nivel de solidaridad que había en ese momento. Una maestra de mi escuela me robó la ropa y juntó los sueldos de otras maestras para que yo me vaya a la clandestinidad. Último viaje. Por favor, clandestino, borrate. Tomá tu ropa, acá la tenés, yo la robé de la escuela. Entré en tu casa y robé la ropa. Y juntamos 5 sueldos para que te vayas. Vos podés vivir así, de esa manera no podés vivir. Y además yo no tenía clandestino dónde, no sé, que me fuera al Delta a remar por ahí, no tengo ni idea dónde. La clandestinidad no era lo mío. Yo era un hombre público, estoy acá en todas las fotos. En el 77, en el mes de junio del 77, a mí me sacan de la cárcel de La Plata, que estaba en la Unidad 9, y me llevan a Coordinación Federal a Buenos Aires. Ahí, sin saber nunca muy bien para qué y por qué, supongo que algún chequeo, alguna cuestión que estaba más allá de lo mío, estuve 15 días en un sótano encerrado, sin saber cuál era mi destino, para qué me habían llevado. Cuando estábamos ahí, se abre una reja y nosotros queríamos ver qué pasaba del otro lado. Y alcanzábamos a ver entre unas chapas que había así, unas mujeres que entraban. Y en una de esas, alguien se acerca a la puerta de mi celda, por el pasaplato, y me dice, Garcetti, ¿qué hace acá? Nosotros creíamos que lo habían matado. Era una maestra de Tucumán, que salía de Libertad, no me acuerdo cómo era el nombre. Yo soy fulana, de ATEP, supo que lo mataron a Arancibia. Evidentemente, el desmembramiento de la cúpula de Cetera no fue fortuito. La dictadura dijo, en Cetera había subversivos. Una de las primeras preguntas para cualquier dirigente sindical docente era si estabas en Cetera. En Tucumán, durante mucho tiempo, los helicópteros sobrevolaban los patios de las escuelas y daban información de qué escuela había grupos de maestros reunidos en los patios. El general Ovidio Solari, como ministro de Educación, envía una especie de orden militar según la cual los docentes recibíamos instrucciones sobre qué cosas se podían pensar y qué cosas no había que pensarlas, los libros que estaban proscriptos. Y tenía que decir, yo enseñaba formación cívica, que eso era una dictadura, que eso era un gobierno usurpador. Tenía que decir que había gente desaparecida, que había amigos que morían.
Me tocó ir a declarar al tercer cuerpo con el juez Gordillo. Era una persona que continuamente me estaba preguntando qué significaba la sigla CETERA. Cuando ella desapareció, el gremio se desmoronaba. No teníamos rumbo, no sabíamos qué íbamos a hacer. Unas atinábamos a hacer nota para pedir información dónde estaba, a buscar algunas entrevistas. Otras ya no querían volver. Y bueno, después un día me avisan de que lo habían detenido y yo lo anduve buscando. En mi casa no dije nada. Y como al mes llego y mi mujer, eran como las 2 de la mañana, le digo, ¿por qué no dormí? Dice, ¿por qué no me dijiste lo del gallego? Y yo le dije que no sé qué le iba a decir, si yo no sabía nada. ¿Cómo no? Dice, si el gallego lo agarraron en Córdoba. Fuimos, hicimos todas las gestiones, los recibieron la nota. Fueron arriba, volvió un soldadito, lo contestó negativo. Yo le pregunté, ¿qué es lo que quiere decir negativo para ustedes? Él me contestó que el procedimiento no lo habían hecho ellos. De allí los arrimamos para que los dieran el turno para la próxima semana. Este señor con charretera agarró un fal, hizo manipuleo de arma y me dijo, ¿sabe para qué es esto? Vos viste la impotencia, me salió de decirle para seguir matando más gente de la que han matado. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. La memoria es todo, son las vivencias, son las experiencias, son las frustraciones, todo eso es la memoria. Porque tuvimos la suerte de compartir años de vida con él, años de militancia con él, tenemos el deber y la obligación de transmitir esto que era el gallego, un ejemplo de vida para todos, a nuestros hijos, y que siga siendo el ejemplo de vida para nuestras propias vidas. Nada más. Bueno, lo recuerdo también con alegría, con todas las jodas que nos hacíamos. Y digo, esto de andar en trenes durmiendo en las cosas de madera, andar en la estación esperando algunas madrugadas enteras, todo esto como un hermano. Un hombre que lo vamos a amar hasta que nosotras, todas y cada una de nosotros vayamos desapareciendo de este mundo, lo vamos a seguir amando. Y tratamos de hacer todo lo que nos ha enseñado, aunque perdamos, pero siempre la honestidad por delante. Si Arancibia estuviera aquí, la historia del movimiento popular en Tucumán hubiera sido distinta, porque nos ha faltado el líder que tome esa posición de principios para ser el aglutinante de la resistencia popular o de la construcción de alternativas. Ojalá. Hay algunas personas que uno las necesita cada vez más. ¿Qué le diría? Le diría gracias por todo lo que nos dio, la fuerza, el equilibrio que tuvo, la capacidad para entregarlo todo. Eduardo era un estoico. Y esto, como valor hoy, a mí me parece que le diría, bueno, que está aquí con todos nosotros, con ustedes, con la gente, que me lo imaginé en el ayuno, en las marchas de la CETERA, en la marcha grande, no sé, que sé que estaría continuando el camino que él comenzó y que todos, o algunos, queremos seguir. Y que en realidad está. Le diría, hola Eduardo, y sigamos. Quizás por el accidente de papá yo no estudié y siempre me tenía que hermanita no estudia, que esto, y bueno, me quedó como un remordimiento.
En el 88 decido hacer el secundario, ya casada con mis 2 hijos grandes, que me recibí en el 92. Para mí fue pagarle la deuda que yo tenía con él. Es parte de pago de lo que yo le debía a él. Siempre lo recordamos. Lo recordaremos siempre. Hay que recordarlo a Lisauro, hay que recordarlo con mucho cariño y con mucha gratitud, porque fue un hombre que dio testimonios más que suficientes en su vida, no solamente en lo personal, un tipo modesto, humilde, sacrificado, estudioso, compenetrado de todos los problemas, con una amplitud y una generosidad muy grande, en brindarse, en ayudar a todos los que estábamos cerca de él para que entendiéramos un poco más, sino también porque fue un gran arquitecto. Nosotros una vez por semana, cuando él estaba acá, o en la semana que estaba él, un día íbamos a cenar. Y bueno, yo era una cosa que la mantenía en absoluto secreto. Fue un gran arquitecto, un gran ingeniero en la construcción de la Cetera, que quedó trunca después del proceso militar, pero que tuvo en él a uno de esos animadores infatigables, eso que cuando parece que todo se pudre, que ya no hay posibilidad de entendimiento, aparece alguien y pone una lucecita y tira un puente entre 2 o 3 que no querían hablar. Bueno, ese era Isauro Arancibia. Bueno, y ahí charlábamos de educación, charlábamos de muchas cosas de él, de algunas cosas de su vida de joven. Bueno, este tipo de cosas que bueno, perdonar el egoísmo, pero son cuestiones muy, muy íntimas y que hacen a poder de la persona que uno quiere tener algo de pertenencia. Lo único le diría de que no fuera tan boludo y que si él hubiera sido como la mayoría torrante mierda, dirigentes gremiales, políticos, estaría vivo. Como fue distinto, como fue un tipo que realmente le hacía doler, lo hicieron desaparecer. Entonces le diría eso. Es difícil pensar qué les diría después de tantos años de no hablarles, ¿no? Yo les diría que hemos aprendido mucho de ellos, que hemos aprendido que las causas se defienden con pasión, que hemos aprendido de la entrega, de la militancia, de la honestidad, de la no corrupción para la construcción de instrumentos de política gremial. Y les diría que no estamos vencidos, ¿no? Que a pesar de que no están más ellos, hay otros muchos compañeros que han tomado la posta y que seguimos porfiadamente pensando que es posible construir una Argentina diferente. Fracasaron más allá de la muerte y la desaparición de estos compañeros, porque ellos están y la obra que hicieron está, así que habrán podido cortar algunas raíces, pero no cortaron el árbol, ¿no? Ni las raíces principales, porque fueron naciendo y se fue reproduciendo esto. Y bueno, ese es un compromiso que tenemos de por vida. Es decir, no solamente seguir luchando por nuestros detenidos, desaparecidos, por todos, sino también con el compromiso de por vida, de seguir defendiendo una educación que le sirva al pueblo, una educación al servicio del pueblo y una cultura que valorice todas las capacidades del pueblo, ¿no? Vamos. No te digo más nada, porque ya con eso te digo, vamos. Y sé que viene. Y sé que vamos. Llega el carnaval y de alegría
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Señores jueces, nunca más. Y un vuelo salvaje advierte lo cerca que estoy de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. La humanidad ha dicho Pinochet es responsable de los crímenes cometidos. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? En este escenario faltan 30.000 militantes que tuvimos los argentinos. Faltan los 30.000 mejores de nosotros, los que pelearon por la dignidad de nuestro pueblo, los que asumieron la historia argentina como un desafío y que hoy no están precisamente por eso. Que unos fantasmas terribles de algún extraño lugar, y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?